en esta mañana compartir con vosotros, mis hermanos, algo acerca de la Iglesia. La Iglesia en el plan de la salvación. Vamos a estar leyendo algo acerca del libro de los Efesios, de la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. No vamos a leerlo ahora, seguido tendremos oportunidad de ir mencionando algunos versículos de este capítulo. Vamos a pedir la bendición del Señor en este momento. Padre, queremos agradecerte, nuestro Dios, este tiempo que podemos estar en tus atrios, que hemos podido alabarte mediante los cánticos, las ofrendas, la fraternidad, el compañerismo. Ahora, Señor, cuando nos disponemos a oír tu palabra, pedimos, Señor, que tú nos des capacidad, que tú permita que tengamos un corazón abierto para poder entender y para poder aplicar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Efectivamente, la Iglesia, mis hermanos, es el supremo modelo para llevar a cabo los propósitos de Dios. Decía Irineo, un obispo del siglo II, porque donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda clase de gracia. Y como diría Martín Lutero, ahora esta Iglesia es la congregación de los santos, en la cual el Evangelio es enseñado correctamente y los sacramentos son administrados correctamente. Quizá la Iglesia siempre ha tenido un problema de imagen. Su elevado mensaje de salvación, mensaje de amor y servicio parece ser una buena nueva hasta que interviene la mano humana. El apóstol Pablo expuso esa idea cuando escribió que Cristo, dice, amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Capítulo 5 de este mismo libro, de esta misma carta de los Efesios. Pablo también reconoció la realidad de la humanidad de la Iglesia cuando escribió a los Gálatas insensatos, recuerda en el capítulo 3. Dice, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba escribiéndole a los Gálatas. Desde su mismo comienzo, a la Iglesia le ha sido difícil vivir a la luz del evangelio. Como su Señor, la Iglesia es un tanto humana como divina. Es divina porque es el cuerpo de Cristo, como tenemos oportunidad de ver. Es humana porque lleva las marcas de la humanidad, mortalidad, quebranto. A diferencia de su Señor, la Iglesia experimenta el pecado y debe volverse de una manera continuada a Cristo para pedir perdón y pedir reconciliación. La Iglesia de Jesucristo no es solo un ideal abstracto. Su obra de reconciliación es expresada en el mundo real con pecadores reales que son llamados a la gracia. Su evangelio puede ser tomado en serio porque es dado a seres humanos, pecadores e imperfectos. Por eso no podemos amar a la Iglesia a menos que estemos dispuestos a amar a las personas que son la Iglesia. Dicho de otra manera,
no podemos amar a la iglesia de Jesucristo si no somos capaces de amar a las personas que componemos esa iglesia. En Mateo, en el capítulo 16, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, cuando Pedro le respondió a una de las preguntas que hizo, le dijo: yo también te digo a ti, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor declara que es su iglesia, es la iglesia de nuestro Señor. Aquí hay un punto importante, y es que el dueño de la iglesia es el Señor. La iglesia es de Jesucristo y de nadie más de Jesucristo. La iglesia, en su forma más rotundamente victoriosa, puede llegar a existir en cualquier lugar de la tierra donde se predique el Evangelio y donde haya almas fieles que estén dispuestas a aceptar por fe esa obra de Jesucristo y quieran seguir lo que el Evangelio les enseña. De hecho, algunos aquí, hace tiempo, no pertenecían a la iglesia. Hay gentes que nunca pertenecieron a la iglesia del Señor, pero que un día decidieron formar parte del cuerpo de nuestro Señor. Este es el milagro de Dios que hace en todos nosotros y quiere seguir haciéndolo a muchos otros, en muchos más lugares y a través de nuestro medio. Según 1 Corintios capítulo 12, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia es inseparable al Señor, forma parte de Él y Él forma también nuestra parte. El pronombre vosotros está en enfático. Por medio del pronombre, el apóstol recalca a los corintios, pese a los problemas que pudieran tener esos corintios, son la expresión local del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. La iglesia donde se encuentre es el cuerpo de Cristo y las personas que la integran son individualmente miembros de ese cuerpo. Creo que tenemos que tomar conciencia, una clara conciencia de cuál es nuestro privilegio y cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros, mis hermanos, formamos parte de ese cuerpo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, Pablo escribió que el mismo Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es la fuente de toda la creación, porque Él, la iglesia, el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en el Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermano, tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene la iglesia de nuestro Señor. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esto según Efesios capítulo 5, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida y sustenta a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne y somos parte de sus huesos. Cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿recordáis esta frase tan conocida? Que el Señor se aparece y le dice: Pablo, ¿qué estás haciendo, Pablo? ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor Jesucristo dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo en realidad perseguía a los hombres y a las mujeres en carne y hueso, pero ellos formaban parte, una parte real del cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando Pablo castigaba a estas personas, lo hacía al cuerpo de Cristo, su iglesia.
Pablo comprendió esto bastante bien, según nos lo declara en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia, mis hermanos, es el supremo modelo diseñado por Dios y es el misterio que el apóstol Pablo nos explica. Efesios capítulo 3. Por esta causa, versículo 1 al versículo 3. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. La Iglesia, mis hermanos, es ese supremo modelo de nuestro Señor. En las edades pasadas, este misterio no se conocía, pero ahora sí conocemos esta enseñanza y sí tenemos que vivir esta enseñanza. Dios trazó estas cosas en edades anteriores. Fue su profundo sentir en la eternidad, cuando este pensamiento se originó en el corazón de Dios. Él también deseó que se diese a conocer a toda la gente y a nosotros que somos portadores de este mensaje. Según leemos en los versículos 3, 4 y 5, fijaos qué poco complicado es. Dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora nos ha sido revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Es muy fácil, leyendo podéis entender, dice el apóstol. O como leemos en Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no ama, no guarda mis palabras. Es el plan de Dios. La Iglesia y la actuación de la Iglesia conforme al modelo que nos presenta en su palabra y así poder ser instrumentos de nuestro Dios. Muchas almas esperan las bendiciones para sus vidas. Se nos ha dicho en la introducción, esas bendiciones que Dios ya prometió siglos a toda la humanidad. Serían benditas en ti todas las simientes de la tierra. Esa bendición es la que el mundo necesita, es la que nuestra sociedad necesita. Es que la gente que nos rodea está necesitando, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, necesita de la bendición de nuestro Dios. Y precisamente tenemos en nuestra mano la posibilidad de ser de bendición a ese mundo que tanto lo necesita. Cuando leemos en Éxodo capítulo 40, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y dice que Moisés no podía entrar en ese tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Qué tremenda experiencia, qué maravilla poder ver ese templo que estaba inundado de la gloria de Jehová, de tal manera que no podía entrar nadie porque estaba inundado por ese poder, por esa gloria de Jehová. Ahí encontramos una importante y fuerte manifestación de Dios. ¿Cuánto nos hubiese gustado experimentar, ver personalmente esa experiencia? Tenemos un caso parecido en Primera de Reyes, capítulo 8,
Cuando los sacerdotes salieron del santuario, dice que la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Encontramos aquí la misma experiencia. Ahora ya no es el tabernáculo, ni el fastuoso templo que levantó Moisés. Ahora se trata del arca y más concretamente un templo espiritual. Cuando el paso de la historia, Dios decide revelarse a los hombres de la manera más increíble que nadie jamás podía llegar a pensar. El evangelista Juan nos lo explica en el capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, aquella gloria que ya se vio en el templo, aquella gloria que se veía en el tabernáculo, aquella gloria que se veía con el pueblo de Israel en la cabeza mientras iban los 40 años en el desierto y mientras iba también en la parte de atrás para defenderlo. Esa es la gloria que ha sido manifestada. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Dios puso su tienda en nuestro medio, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 21. Dijeron los judíos, en 46 años fue construido ese templo y el Señor dice que en 3 días Él lo va a levantar. Naturalmente el Señor Jesucristo estaba hablando del cuerpo del templo, el templo que es su cuerpo, la iglesia que es su cuerpo, ese templo espiritual el Señor lo iría a levantar. Es el cuerpo de Jesús donde se manifiesta toda la gloria del Padre, pero Él, que es santo y puro, puede ministrar, a diferencia de aquellos antiguos siervos de Dios que no tenían naturalmente esa posibilidad. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, se nos dice que en el cuerpo de Jesús habita toda la plenitud de la deidad. También nos dice estos textos que nosotros estamos completos en Él. ¿Qué cosa o quién nos puede dominar en este mundo? Como hemos cantado también, ¿verdad? Si permanecemos firmes en nuestro Señor Jesucristo, en una vida santa, justa y obediente, es donde se manifestará la gloria de nuestro Dios. Una vez que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, permaneciendo a la diestra del Padre, la gloria se manifestará en su cuerpo, la iglesia del Señor. Por eso hace falta, mis hermanos, hombres y mujeres, que tomen en serio la palabra y obedezcan para que sigamos viendo la gloria de nuestro Dios. Dios quiere manifestar su excelsa gloria en nuestras vidas y seguro que en una actitud obediente por nuestra parte se seguirá manifestando, porque ese es su plan y su plan no ha cambiado. Cuando leemos en Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta casa, mis hermanos, somos nosotros. La gloria que manifestó en el templo, en el tabernáculo y ahora, en tanto que somos la iglesia, el cuerpo de Jesús está aquí en la tierra y tenemos que anhelar la gloria de Dios que se manifieste en nuestras vidas. Leíamos algo el jueves, ¿verdad?, en el culto de oración, cómo David anhelaba fervientemente estar en los atrios de nuestro Dios, cómo David soñaba con estar en la presencia de Dios y podía ver la grandeza de esa presencia cuando podía darse cuenta que en la sequedad del mundo no tenía absolutamente nada, nada más que abandono, muerte.
anhelaba estar en la presencia de Dios. Para ello tenemos que darnos enteramente a Él, en cuerpo y alma, de una manera continuada. Tenemos y debemos esperar que la gloria de nuestro Dios sea manifestada en su iglesia, y nosotros tenemos mucho que hacer en el tema. Es estremecedor pensar en un auténtico despertar espiritual. ¿Por qué no? Tenemos que animarnos, tenemos que caminar hacia adelante, tenemos que hacerlo con valor, de rodillas, implorando al Señor. Cuando estemos llenos del Espíritu, no dando lugar a la carne, podemos estar quietos y ver la gloria de la salvación de nuestro Dios. Según Primera de Pedro capítulo 2, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos que Dios nos ha llamado para que seamos un templo santo en el Señor. La iglesia es el plan de la salvación que Dios tiene para esta sociedad. Qué cosa tan grande. Lástima que no siempre tenemos un adecuado entendimiento acerca de lo que es la iglesia. ¿Cuántas personas minimizan la importancia de la iglesia? ¿Cuántas personas quieren ver cosas extrañas o abstractas en la iglesia, pensando que en cualquier lugar pueden reunirse, pensando que no es tan importante pertenecer a un cuerpo? Hoy está algo muy generalizado. Personas que no van a la iglesia por meses y se permiten decir, yo tengo paz en mi corazón. Yo pienso que es la paz que da el diablo para no animarle a que asistan a la iglesia. Pero la realidad es que sin la iglesia no hay una vivencia espiritual en el ser humano, no hay un compromiso, no hay una lealtad, no hay una vivencia que pueda mostrarse el amor, el profundo amor y la gloria de Dios manifestada en un cuerpo para la gloria y la extensión del Evangelio. No comprendieron el plan y el propósito de Dios para la iglesia y tropezaron. Es muy seguro que ninguno de nosotros, separados de la influencia de la iglesia, podemos continuar bien con la vida cristiana. El solo pensamiento de dejar la asamblea es ya una locura. Sin la iglesia no hay un funcionamiento propio del cristiano. No existe cristiano sin iglesia, porque no hay iglesia que no pueda no tener cristianos. Nos necesitamos los unos a los otros. La iglesia es el plan de Dios y no otra cosa, por lo que tenemos que amar a la iglesia, porque así manifestamos el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el plan de salvación y debe tener el propósito de llevar a cabo todos los planes de Dios en relación al hombre, en relación a toda la raza humana, porque aunque Jesucristo está en el cielo, su cuerpo está aquí, permanece aquí, en la tierra, la cual casa, su cuerpo, somos nosotros. En Efesios capítulo 3, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vemos cómo Dios quiere usarnos poderosamente. Dios tiene el propósito de usar la iglesia, de usar a los redimidos, para que se proclame un mensaje de salvación, la justicia de Dios en el cielo y en la tierra. Una iglesia no será poderosamente usada por Dios hasta que no entienda su capacidad de ministerio
y lo ejerza con la fe. Nuestra vida cristiana comienza en Cristo y no es en Cristo, y es en Cristo donde debemos buscar siempre la victoria y así poder efectuar la voluntad de Dios con toda libertad. La Iglesia es una realidad en este mundo de oscuridad. Es la mayor realidad que existe en este mundo. Dios puede llenar una iglesia entregada, llenarla de plenitud y enviarla con poder hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos dé hambre y nos dé sed para que podamos ser parte de este instrumento tan potente como es la Iglesia para proclamar un evangelio de salvación que tanto el mundo necesita. Cuando leemos en las Escrituras, vemos que el Señor Jesucristo dota a la Iglesia de todos los dones necesarios para poder llevar adelante la misión, la extraordinaria misión de proclamar el mensaje de salvación. Y cuando el Señor dota a una iglesia con todos los dones necesarios, es que es un cuerpo quien tiene los dones necesarios para llevar adelante ese ministerio. Y eso no se puede dividir, mis hermanos. Eso no puede ser de cualquier manera. Hay que estar presente, hay que vivir, hay que estar integrado, hay que formar parte de este cuerpo, hay que añorar, hay que desear formar parte de una manera genuina en esta iglesia que sirve para la extensión del reino de los cielos. No podemos distraer nuestra mente con la pluralidad de iglesias o con la idea de una iglesia universal o con la idea de una iglesia mundial, que es verdad que existe, pero es verdad que el Nuevo Testamento contempla la realidad de una iglesia local donde están concentrados todos los dones para poder llevar adelante el ministerio de la proclamación del Evangelio. Es una iglesia la que sostenemos con nuestros diezmos y ofrendas, una iglesia donde se instruye a los más pequeños, donde se instruye a los mayores, donde se da de alguna manera orientación a las familias, donde formamos parte de una familia porque somos el cuerpo del Señor, cuya cabeza es precisamente el Señor Jesucristo. No se trata de formar parte de cualquier manera y de asistir cuando creamos, cuando nos venga bien, que no haya nada que nos impida, ¿verdad?, poder estar en la presencia de nuestro Dios. Que por cualquier cosita dejemos de estar, no de ninguna de las maneras. Nuestra alma debe anhelar fervientemente estar en los atrios de nuestro Dios. Quisiera más bien estar un día ante tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso es lo que leemos en la palabra y eso es lo que debería ser una necesidad en cada uno de los que formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 1:51, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto, eso leemos en Génesis, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El versículo alude al sueño de Jacob, recordáis la escalera de Jacob. Cuando Jacob comprendió que el lugar donde estaba era un lugar sagrado y por eso le puso Betel, casa de Dios. Los discípulos comprenderán que Jesús es la auténtica y definitiva casa de Dios entre los hombres. Hermanos, no podemos minimizar la importancia de la iglesia. La iglesia es importante, es el cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. No podemos pensar cosas superficiales acerca de la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Tú eres importante porque formas parte de ese cuerpo. Cuando tú no estás, algo falta en ese cuerpo. Cuando tú no ejerces tu ministerio, tu responsabilidad, tu privilegio, esa iglesia está faltándole ese impacto tan importante de tu ministerio dentro de la iglesia. Vosotros sois
el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Que el Señor nos bendiga para que podamos entender con claridad la necesidad y la importancia de formar parte de ese extraordinario y maravilloso cuerpo de nuestro Señor. Que Él te bendiga. Amén. Amén.